Soy Ariel Quiroga, viejo hombre de teatro, y he querido aprovechar este tiempo de reflexión de los últimos años de mi vida para dejar testimonios de lo que hice en el teatro, en los años juveniles en que hice tanto teatro, pero sobre todo de los años de aquel teatro de la Universidad de Buenos Aires, el que existió solo 9 años, pero que realmente fue una epopeya de juventud, con tantos autores, tantas obras, tantas representaciones con acceso gratuito para el público en general, desde distintos lugares de la Universidad de Buenos Aires, desde una pequeña sala en, en la Avenida Corrientes al 2038, donde todos los fines de semana durante 9 años hubo funciones gratuitas para el público en general. Pues bien, entre tanto material que he estado volcando al mundo desde YouTube, gracias a YouTube por permitirme un espacio para volcar mis recuerdos con el afán de llegar a todos los jóvenes teatristas del mundo y de mi país fundamentalmente, la Argentina. Hay una historia que todavía no conté, la historia de nuestro acercamiento a quizá el más grande dramaturgo argentino, don Armando Discépolo. Discépolo vivió 84 años dedicados fundamentalmente al hecho teatral. Había traducido autores extranjeros, creó un estilo, el grotesco criollo, inigualable, maravilloso. Dedicó muchas de sus obras a los desposeídos, a la gente sin rumbo, a la gente sin destino. Y hay una obra entre todas las de Discépolo, que tiene mucho de autobiográfico, porque es la historia de un músico que llega del Nápoles lontano, llega a la Argentina con su familia, con muchos hijos, con su esposa que no lo comprende, con sus padres, su padre anciano que tampoco lo comprende, porque él quiere componer una ópera como las óperas de Verdi. Admira a Giuseppe Verdi, al punto que su hijo mayor tiene el nombre de uno de los personajes, del protagonista de la ópera Aida de Verdi. Su hijo mayor se llama Radamés, que es un muchacho que desvaría, que persigue incendios que no existen, que quiere siempre creerse que es bombero y que allá va a apagar incendios. En medio de ese caos familiar, este hombre abatido que termina trabajando como fue el padre de Armando Discépolo, como músico del trombón en la banda municipal, sigue con la idea que nunca va a concretar de componer una ópera como Verdi. Pero hay otro hijo, el hijo estudioso, y ese es el mensaje de Discépolo. Siempre, cuando todo parece perdido, cuando no hay destino para este hombre más que la miseria y la derrota de los ideales, ese hijo estudioso es el porvenir. Quien tenga un canto lo cantará, dice su hijo Esteban. Y ese es el mensaje de Discépolo. Los viejos podemos estar tristes, derrotados, nuestros ideales quizá nos lo hayamos puesto, como dice Estéfano, en un pan y nos los hayamos comido. Estéfano llegó al Teatro de la Universidad de Buenos Aires en 1981, cuando se cumplían 10 años del fallecimiento de Armando Discépolo. Y se convirtió
¿cómo decirlo?, en un éxito. Claro, en el Teatro de la Universidad de Buenos Aires no perseguíamos los éxitos. Hacíamos todo tipo de obras, muchas veces en alternancia, y nos importaba que esas obras llegasen al gran público, y llegaban, por supuesto, porque no solo teníamos una gran concurrencia de público en esa sala de Corrientes 2038, en pleno centro de Buenos Aires, sino que íbamos por todas partes con nuestras obras. Estéfano se representó en la sala inmensa, el Pabellón de las Américas de la Universidad Nacional de Córdoba, 2 representaciones donde la vieron más de 2000 jóvenes estudiantes de la Universidad de Córdoba. Estéfano fue llevada al Teatro Auditorium de Mar del Plata, donde fue una noche gloriosa también, porque también fue auspiciada por la Universidad de Mar del Plata esa visita, y fue colmado el Teatro Auditorium de estudiantes de la Universidad de Mar del Plata. O sea, el mensaje, el legado de Armando Discépolo a través del teatro de la Universidad de Buenos Aires llegó a multitudes, y llegó sobre todo a muchísimos jóvenes de aquella época, como podría llegar a los jóvenes de hoy, a los universitarios de hoy, si en las universidades actuales, si en la Universidad de Buenos Aires hubiese alguien que quisiese, a través de un elenco de teatro universitario, seguir transmitiendo el vigente legado de don Armando Discépolo. Sin embargo, a Discépolo yo lo había conocido muchos años antes de que, ya fallecido, su grotesco Stéfano llegase al repertorio del teatro de la Universidad de Buenos Aires. Yo formaba parte del elenco de Nuevo Teatro en finales de la década del 60. En ese momento, Nuevo Teatro, el elenco heroico que había dirigido siempre Alejandra Boero y Pedro Aschini, donde estaba Héctor Alterio, donde estaba Enrique Pinti, que no soñaba con ser el charlatín famoso que después fue. En Nuevo Teatro yo formaba parte del elenco, y eran los años de éxito con la obra Raíces de Arnold Wesker, donde trabajaba un núcleo de integrantes del teatro, de Nuevo Teatro, pero el resto no teníamos nada que hacer, más que preparar obras que se representarían en el futuro y empezar la construcción del Teatro Apolo, ese teatro comprado en un hueco en el cemento por Nuevo Teatro con las ganancias de Raíces, y que todavía existe, sigue existiendo en Corrientes y Montevideo, el hermoso Teatro Apolo, que los 100 y tanto de jóvenes de los cuales yo formaba parte en la década del 60 ayudamos a construir. En esos años propuse a la dirección de Nuevo Teatro, a Alejandra Boero y Aschini, hacer internamente, con tantos jóvenes que estaban, digamos, artísticamente desocupados en esos momentos, más que ensayar obras a futuro, propuse un ciclo de teatro leído, en base a obras argentinas, a sainetes, a obras con las que ellos pudiesen identificarse fácilmente. Todas las semanas, no recuerdo qué día de la semana, en las instalaciones de Nuevo Teatro, que estaba en ese momento en Suipacha y Paraguay, en el fondo de una galería, preparábamos obras que el resto de la agrupación presenciaban haciendo de público. Y entre esas obras que preparé con las huestes de Nuevo Teatro estaba Estéfano, de Discépolo. El personaje principal, el del músico derrotado por la vida, por la miseria, por la cantidad de hijos, por tener que trabajar en la banda municipal y
tener que postergar sus sueños de componer una ópera como las de Verdi. Ese papel, tan hermoso papel, lo hizo Rubens Correa, uno de los más aventajados elementos artísticos de Nuevo Teatro, que hasta hace pocos años dirigía el Teatro Nacional Cervantes. Rubens Correa, lo recuerdo con tanto cariño, porque él me enseñó a valorar a Roberto Art. Pues bien, en una de las lecturas de Stefano, que se hacían hasta con música de fondo, con todo, como si fuese una representación teatral para el público, lo invitamos a Armando Discepolo, ya muy anciano. Era un hombre sencillo, pero su sola presencia inspiraba muchísimo respeto. Hablaba con una voz pausada. No tiraba las palabras así nomás. Cada palabra que Armando Discepolo decía parecía estar mucho tiempo antes pensada. Y eso es lo que le daba tanto valor a lo que él decía. Habló bien de nuestra representación de Stefano. Por supuesto, elogió el trabajo de Rubens Correa. Cuando Stefano llegó al Teatro de la Universidad de Buenos Aires en 1971, el personaje de Stefano lo asumí yo, el director del teatro. Quizás se necesitaba cierta madurez para encarnar ese personaje, un personaje que llegaba a la iluminación cuando tocaba fondo en la derrota. Y ningún joven del teatro universitario iba a poder tener la capacidad emocional de sentir la derrota y la iluminación que surge después de la derrota. Fueron representaciones que realmente impactaron tanto en el público. Stefano se representó además 2 años seguidos, 1981 y fue repuesta en 1982 y llevada, como dije antes, a muchísimos lugares, a las facultades dependientes del rectorado de la universidad, a centros culturales y además con la complejidad de tener un decorado corpóreo muy difícil de trasladar, porque todo era de verdad en Stefano. Los muebles, los muebles viejos, la utilería, los juguetes con que jugaban los hijos menores de Stefano, la ropa, la reconstrucción de la época, situada quizá en los años 30, 40 de los conventillos de los suburbios de Buenos Aires. O sea, era muy difícil trasladar a Stefano. Cuando la llevamos a Córdoba, cuando la llevamos a Mar del Plata, llevar ese decorado que lo había construido, fíjense cuánto heroísmo hubo en el teatro de la Universidad de Buenos Aires. El decorado de Stefano lo construyó un integrante del teatro que había ingresado a comienzos de la historia del Tuba, había ingresado como estudiante de arquitectura y cuando montamos Stefano ya era un arquitecto recibido. Él se llevó las maderas que compramos baratas en un aserradero, no sé por dónde, se las llevó al patio de su casa en Ciudadela. Y mientras su madre lo calentaba del frío con baldes con fuego, con leña y fuego, porque montamos Stefano en pleno invierno de 1981, él construyó ese decorado que era desarmable. O sea, era un decorado en bloques, que tenía techo, que tenía de todo, tenía paredes
puertas, como los decorados, como sería una vivienda de un conventillo del barrio de La Boca en Buenos Aires. Ese heroísmo era el que caracterizaba ese teatro de la Universidad de Buenos Aires. Un integrante ya recibido de arquitecto se lleva un montón de maderas a su casa en Ciudadela y construye ese decorado que iba a viajar por todo el país prácticamente en pleno invierno en un patio calentado con fogatas en baldes hechas por su propia madre. Yo no sé si ese integrante del teatro va a ver este video. Hace muchos años que vive en Venezuela, que se radicó en Caracas, en Venezuela, pero me gustaría que viera este video para que viera que aquellos ejemplos de heroísmo del teatro de la Universidad de Buenos Aires no están perdidos en el olvido. Hay alguien que todavía viviendo, yo de 81 años, su director, lo recuerda. Stefano de Armando Discepolo. Una de las obras que más llegó. Yo recuerdo, fíjense un detalle y ya termino. En el teatro importante, incluso en los teatros de ópera, cuando se abre el telón y hay un decorado que impacta, algo que llega mucho al público, que conmueve al público del primer momento, el público aplaude. Aplaude el escenario a veces vacío, aplaude el decorado. Lo he visto en el Metropolitan de Nueva York, en el Teatro Colón de Buenos Aires, en la Scala de Milán, en el Teatro de la Universidad de Buenos Aires, en aquella sala precaria de Corrientes 2031, donde ahora está el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, en aquella salita de Morondanga, con los tablones del piso que crujían, que amenazaban que las butacas se fuesen al foso. En aquella sala, varias funciones, cuando se abría el telón para dar lugar a Stefano de Discepolo, mientras escuchaban los acordes del preludio al primer acto de la Traviata de Verdi, el público aplaudía. Nos aplaudía nuestro decorado. Y ya de entrada estaba aplaudiendo ese mensaje tan profundo, tan de las entrañas de este hombre tan honesto que fue siempre don Armando Discepolo. A continuación, algunas imágenes de aquel lejano Stefano de 1981 y de 1982, que viajó por tantas partes con su decorado a cuestas, de Stefano de Armando Discepolo en el Teatro de la Universidad de Buenos Aires.